¿Qué tal? Vamos a hacer hoy árboles semánticos en lógica de predicados. Lo primero que quiero hacer es presentar el metalenguaje que emplearemos en lógica de predicados. La letra alfa representará tanto variables como constantes, es decir, X, Y, Z o minúsculas A, B, C, etc. En otras palabras, alfa representa a individuos genéricos o conocidos, específicos. La letra griega beta representará únicamente variables, es decir, estará en vez de X, Y o Z. La letra griega gamma representará únicamente constantes, es decir, individuos específicos conocidos como A, B, C, etcétera, etcétera, minúsculas. Por otra parte, las letras griegas mayúsculas como psi y phi serán metapredicados, es decir, representarán predicados como F, G, H mayúscula, entre otras. Conviene recordar las reglas de intercambio de cuantificadores o también llamadas reglas de conversión de la negación que antes ya hemos dado, que son estas equivalencias que te permiten transformar ciertas fórmulas con cuantificadores en otras equivalentes, con el otro cuantificador y alguna negación por allí. Estas reglas de intercambio de cuantificadores se pueden utilizar dentro de los árboles semánticos. A continuación vamos a ver rápidamente las instrucciones operativas. En este curso, que es un curso muy breve e introductorio, vamos a utilizar los árboles semánticos solamente para decidir si una fórmula de lógica de predicados es válida. De modo que partiremos únicamente del supuesto de falsedad sin llegar a realizar el análisis de ramas abiertas. Esto se puede hacer, pero no vamos a verlo ahora. Entonces, cada fórmula que nos den para trabajar con árboles semánticos la vamos a asumir falsa. Esa va a ser nuestra hipótesis de trabajo aquí. Otra instrucción, otra regla que cabe dar es que los cuantificadores se van a dejar al final. Es decir, la adjudicación de los tipos de desarrollo que hay que hacer según el cuantificador y el valor de verdad se va a hacer al último. Lo primero que hay que hacer es pelar la fórmula utilizando las reglas viejas de árboles semánticos hasta que se quede cada fórmula con su cuantificador adelante y el valor de verdad. Muy bien, cuando ya tenemos las fórmulas con su valor de verdad y el cuantificador a la cabeza, vamos a hacer primero los cuantificadores que supongan la existencia de un individuo particular. ¿Cuáles son esos cuantificadores? Lo veremos inmediatamente después dando las reglas. Son dos. O el existencial verdadero o el universal falso. Cada vez que te toque una fórmula con cuantificador existencial verdadero o con cuantificador universal falso, ya sabes que la puedes traducir a un individuo particular, tal como A, B o C. El único pedido que se te hace es que cuando traduzcas esa fórmula a un individuo o constante, sea una constante nueva, vale decir, una constante que en la rama donde estás trabajando no haya aparecido antes. ¿Eso por qué? Para no presuponer que se está hablando necesariamente del mismo individuo. Si en una determinada rama se han desarrollado cuantificadores que implican la existencia de un individuo específico, los cuantificadores que tengan un desarrollo general en alfa, que son dos, la verdad del para todo y la falsedad del existencial, se bajarán para cada uno de esos individuos o constantes que aparezcan en la rama. Ahora lo veremos con ejercicios. Y si en el diagrama de árbol solo tuviésemos cuantificadores con un desarrollo general, que son la verdad del para todo y la falsedad del existencial, todo el diagrama se va a desarrollar en alfa, es decir, no se va a traducir a un individuo constante. Y si nos quedaran ramas abiertas en un desarrollo como este, todo en alfa, trataremos de ver si se puede añadir una premisa existencial para validar ese argumento. Esto lo veremos desarrollando muchos ejercicios. En este momento lo que quiero es que las reglas o instrucciones operativas se puedan fijar
haciendo unos pocos ejercicios y después ya haré otro video desarrollando muchos ejercicios. ¿Cuáles son las reglas para diagramas de árbol en lógica de predicados? Son las siguientes. Para el cuantificador universal te pueden tocar dos alternativas: el cuantificador universal verdadero o el cuantificador universal falso. El cuantificador universal verdadero se desarrolla en alfa, desarrollo general, y el cuantificador universal falso se desarrolla en gamma, que es un individuo específico. La condición es que gamma, ese individuo específico al que voy a traducir la fórmula universal falsa, es nueva. ¿Sí? La constante que reemplace a gamma es una constante que no aparece antes en la rama en la que estoy trabajando. Igualmente, para el cuantificador existencial hay dos alternativas: que te toque un cuantificador existencial verdadero o que te toque un cuantificador existencial falso. En el caso del cuantificador existencial verdadero, se va a traducir a gamma, que es otra vez una constante nueva, una constante que no aparezca antes en la misma rama. En el caso del cuantificador existencial falso, se traducirá a alfa, desarrollo genérico, salvo que, como hemos dicho, aparezcan individuos específicos en la misma rama antes. Bien. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí una fórmula muy sencilla que quiero desarrollar con el método de árboles semánticos, en este caso árboles semánticos no valuados. ¿Qué significa no valuados? Es lo mismo que los valuados, solamente que con otra presentación. En este caso, en lugar de decir que voy a asumir falsa la fórmula, estoy poniendo una negación en vez de poner falso, ¿sí? Entonces, la fórmula la pongo entre corchetes rojos y es como si hubiese asumido la falsedad. Este es un, repito, modo de trabajar que se llama árbol semántico no valuado. Entonces, he asumido la fórmula falsa. Vamos a ver, esto me da antecedente verdadero y consecuente falso. Antecedente verdadero. Como estamos trabajando en un árbol semántico no evaluado, no le voy a poner el verdadero porque sería como decir, es esto que vemos acá es como decir, es verdad que existe x, p de x, ¿sí? Y consecuente falso, ya tiene una negación. Por tanto, este consecuente va a tener otra negación delante, indicando que todo ese consecuente es falso. Falsedad de la negación de para todo x, no p de x, se expresa como vemos aquí. Bien, entonces vamos a eliminar esas negaciones para por fin quedarnos con las fórmulas que necesitamos y aplicarles las instrucciones operativas que acabamos de ver. Tenemos entonces dos fórmulas para ver qué tipo de desarrollo le toca o corresponde a cada una. Tenemos la verdad del cuantificador existencial en el caso de la primera y la verdad del cuantificador universal en el caso de la segunda. La primera es la que supone un desarrollo en gamma, es decir, tengo que traducir existe x, p de x a una constante nueva, a una constante que no aparezca antes. En este árbol semántico no hay ninguna constante, así que la puedo traducir, por ejemplo, a A. En el caso del segundo desarrollo es la verdad del cuantificador universal, lo que implica un desarrollo en alfa, que es el que se hace después. Primero se hacen los desarrollos específicos, es decir, la verdad del existencial o la falsedad del universal. Bien. Traduzco entonces esta verdad del existencial a un individuo específico que no aparezca antes. Como no hay ninguno, le pongo PDA, verdad de PDA. Bien. Y luego la que me queda la voy a traducir, que es la verdad del para todo, desarrollo en alfa, la voy a traducir a todos los individuos específicos que hayan aparecido en el árbol semántico. En este caso solamente tenemos A, así que la voy a traducir a A, negación de PDA. ¿Qué me queda en esta única rama que tengo? Una contradicción. ¿Qué significa eso? Que la hipótesis que yo he asumido, la falsedad de la fórmula, no se puede dar. Por tanto, tenemos una fórmula tautológica o un argumento válido, si se quiere en este caso. Muy bien, siguiente. Aquí tenemos un típico argumento que se repite como ejemplo una y otra vez y que todos sabemos que es válido en lógica de predicados. Vamos a formalizar.
Si formalizamos este argumento, nos queda una fórmula como la que vemos aquí. Y hemos dicho que todas las fórmulas en lógica de predicados las vamos a trabajar con la hipótesis de falsedad, que es lo que vemos aquí con la negación. La negación es como si apareciese la falsedad. ¿Qué tengo aquí? Tengo dos premisas y una conclusión. Entonces, la falsedad de este condicional material me va a dar la verdad de cada una de las premisas y la falsedad de la conclusión. Desarrollo eso primero. Verdad de la primera premisa, verdad de la segunda premisa y falsedad de la conclusión. Repito que como estoy ahorita haciendo árbol semántico no evaluado, no pongo verdadero delante de las fórmulas, las dejo sin nada y sí le pongo una negación a la que quiero que aparezca como falsa. Bien, ahora sí, ya estoy lista para ver qué tipo de desarrollo necesita la fórmula que está con un cuantificador universal. ¿Qué tengo? Tengo un cuantificador universal verdadero. Eso significa que se traduce como alfa. Eso quiere decir que se queda en alfa o bien baja a cada uno de los individuos específicos que hayan aparecido antes porque se hacen primero. Hay solamente un individuo específico que viene ya simbolizado, que es este A, ¿sí? Así que esta fórmula la voy a bajar solamente a A porque no hay más. Muy bien, se traduce a A y me queda verdad de H de A condicional N de A. Ahora desarrollo este condicional. ¿Y qué me queda? O falsedad de H de A o verdad de M de A. Bien, si ya te das cuenta, en cada una de las ramas se encuentra una contradicción. ¿Qué quiere eso decir? Que la hipótesis que yo he asumido, la falsedad, no se cumple porque se cierran todas las ramas. Por tanto, el argumento es válido o la fórmula es tautológica. Y hagamos esta última. Tenemos una fórmula con un condicional. Vamos a asumir la falsa, como siempre. Así que tendremos antecedente verdadero. Ya sabemos que es no evaluado, no le pongo nada. Y consecuente falso. A toda la fórmula que está en el consecuente, que es una fórmula disyuntiva, le pongo la negación, que equivale a la falsedad. Bien, entonces, revisando las instrucciones operativas, hemos dicho que primero hay que pelar todas las fórmulas, desarrollarlas hasta que se queden con su valor y su cuantificador. Eso es justamente lo que tengo que hacer con la última fórmula que tengo aquí. Es decir, no puedo ya empezar a ver qué tipo de desarrollo requiere cada cuantificador porque tengo que trabajar la falsedad de la disyunción que tengo aquí en la última fórmula. De modo que la falsedad de la disyunción, ya sabemos, es la falsedad de ambos disyuntos, falsedad del primer disyunto y falsedad del segundo disyunto. Entonces, una vez que ya he desarrollado esta fórmula disyuntiva, ahora sí puedo fijarme en el tipo de desarrollo que necesita cada una de las fórmulas, porque ya las tenemos con su valor de verdad y su cuantificador. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un existencial verdadero, en el caso de la primera fórmula, la de arriba, y luego tengo dos existenciales falsos, en el caso de las dos últimas fórmulas. ¿Qué significa esto? Que solamente la primera fórmula va a traducirse a una constante nueva. Como no hay constantes, la primera fórmula va a pasar a ser verdad de P de A, disyunción Q de A. Y luego las otras fórmulas, que son la falsedad del existencial en cada caso, se van a traducir a todos los individuos específicos que aparezcan en el árbol semántico, que solamente será uno solo, que es A. Y empezamos así porque hay que empezar con ejercicios más sencillos para luego ir complicándolo. Muy bien, ¿qué queda entonces aquí? Primero traduzco siempre los cuantificadores que van con un desarrollo específico, que son la verdad del existencial y la falsedad del universal. Esto me queda verdad de P de A, disyunción Q de A. Aquí, por ejemplo, se ha trabajado primero la verdad de la disyunción antes de traducir los cuantificadores. Quizás sería más ordenado traducir primero los cuantificadores. Aquí la verdad de la disyunción, ya sabemos si es la verdad del primer disyunto o la verdad del segundo. Y ahora traduzcamos los cuantificadores que nos quedan a su desarrollo. El desarrollo que tenemos que hacer para ellos es el bajar estos alfas a cada uno de los individuos específicos o constantes que hayan aparecido, que ya sabemos que solamente es A. Entonces tendremos negación de
P de X, para todo X negación de P de X. Lo que he hecho aquí es convertir por la regla de intercambio de cuantificadores para que, recuerden, la tenga fresca. Esta es una alternativa, se puede trabajar de frente como falsedad existe X P de X, o si quieres la puedes convertir por la regla de intercambio de cuantificadores a una fórmula equivalente que sería para todo X negación de P de X. Entonces, este desarrollo para todo X negación de P de X es nuevamente la verdad de un para todo, que es un desarrollo en alfa, se va a traducir como negación de P de A, que es el único individuo específico que hay. Y aquí lo mismo, he convertido por regla de intercambio de cuantificadores a la otra fórmula existencial y vamos a convertir esta para que nos quede una contradicción, ¿sí? No necesito ya bajar la negación existe XQ de X al otro lado, sino solamente al lado derecho y la negación de PDA al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es una contradicción para que se cierre lo antes posible este árbol semántico como ha sucedido aquí. Entonces, habiendo asumido falso, se cierran todas las ramas. Se trata de un argumento válido o de una fórmula tautológica. Muy bien, muchas gracias.